ella te pide oración por todos los enfermos de la iglesia, Señor mío. Tú sabes cuántos de aquí de la iglesia estamos tan enfermitos, Señor, que sea tu mano poderosa con ellos también, Señor, dándoles sanación y pronta recuperación, Padre, para que así siempre estemos alabando y glorificando tu nombre juntos, mi Señor, como iglesia, como hermanos, como tú nos has reunido aquí. Y también, Señor mío, te damos gracias, Señor, ya desde antemano, aún no sabemos todavía quién se va a poseer como presidente de esta gran nación, Señor. Tú sabes, tú tienes el control de esto, mi Señor. Vamos a estar agradecidos con quien quiera que nos des. Nomás te pedimos, Señor mío, que tú lo uses en gran manera, que sea una nación sabia, que Él también sea entendido y que más que nada, Señor mío, tenga y conozca el temor tuyo, mi Señor. Te pedimos, Señor mío, todo esto en tu santísimo nombre y de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, bendición, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar un himno, 134, Victoria en Cristo. ¿Ven? Vamos de pie, hermanos, y cantemos todos. Los músicos ahorita están enfermos, así que cantemos a capela. Así que cante fuerte, cante con gozo. Victoria en Cristo. 2, 3. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en dulce gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al
Buscóme, compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Si nos hacen falta, ¿verdad? De los hermanos que tocan los instrumentos, pero bueno, vamos a echarle ganas, mis hermanos. Vamos a cantar otro himno, el 158, Un hombre nuevo en la gloria. Cantemos, hermano. Okay, cantemos todos, hermanos, fuerte. Una vez, un hombre nuevo en la gloria. Cantemos 2, 3. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cuentan la historia, salvo es el pecador. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo. La gloria desde que me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cuentan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi buen Salvador. Mis dones a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre mío es y mío es, todos mis pecados son perdonados. Gloria al Señor. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Podemos tomar asiento, mis hermanos, por favor? Vamos a tener el tiempo de las ofrendas. Vamos a pedir a los hermanos encargados de las ofrendas, por favor. Hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Señor mi Dios, te damos las gracias, Padre, por esta tarde. Nuevamente, Señor, nos permite reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias te damos por traernos con bien, Señor. Y te pedimos por los que están enfermos, Señor, que tú seas con ellos, que tú les des la fuerza y su pronta recuperación, Padre. También te pedimos por la ofrenda, Señor, que van a ser levantadas, que
Tú bendiga, Señor, al dador alegre, Señor. Ayúdale, Señor, en su trabajo, en su hogar, Señor, que tú siempre seas el que provee lo necesario, Señor. Te damos las gracias, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Échale para que vaya creciendo. Gracias, mi hermano Gustavito, qué bendición. Gracias, hermano. Mis hermanos, les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, y le vamos a leer el versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, el versículo 20. Cuando todos estén ahí, me dan un fuerte amén. ¿Amén? Gloria a Dios, qué bendición. Ya estamos más casa llena, estábamos bien poquitos hace rato. Gloria a Dios, qué bendición. Bueno, mis hermanos, vamos a proceder a la lectura bíblica. La palabra de Dios nos dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a ir en oración, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos una vez más, Señor mío. Gracias, Señor mío, una vez más este privilegio tan grande, Señor, que tú nos das de tener tu palabra, Señor, en nuestras manos. Señor mío, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Somos libres, Señor mío, en cada momento que querramos, Señor, buscar de tu palabra, Señor. Nadie nos persigue, mi Señor. Nadie nos prohíbe, Señor. Bendito eres, Señor, por darnos cada día conocimiento y sabiduría a través de tu palabra, Padre. Señor mío, te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a este servicio que viene a continuación. Que bendiga, Señor, a mi hermano que va a estar predicando, exponiendo tu palabra, Señor. Que tú lo uses en gran manera, Señor mío. Llénalo de tu Espíritu Santo y en sabiduría, Señor, en todo arte, Padre, para que él pueda tener las palabras que a ti te agradan, Señor, y pueda expresar conforme a tu voluntad, Padre. Úsalo en gran manera, Señor mío, que él sea un instrumento grande en tus manos. Y así te pedimos, Señor, por Señor, aquellos hermanos que aún no pudieron llegar, Señor mío, tú seas con ellos, Señor. Tú sabes sus corazones, Señor mío. Pues, Señor, te pedimos que los levantes, Señor mío. Sabemos que ellos han venido aquí, han escuchado tu palabra, conocen de ti, mi Señor. Te ruego, Señor, seas con ellos también. Aunque se estén en su casa, Señor mío, anímales a ver este servicio, Señor mío. Se transmite, hay varias maneras de verlo, Señor. Te ruego tú las pruebas a ellas, Señor, para que ellos también puedan compartir este mensaje, Señor. Sabemos que viene de ti y es muy importante, Señor mío. Te rogamos, Señor mío, así a nosotros los que estamos aquí, Padre, que tú nos des entendimiento, Señor, y que no nos perdamos ninguna de tu palabra que sea expuesta, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo te pedimos. Amén y amén. Amén. Hermano Noé, predícanos, hermano. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bendición verles una vez más. Espero que hayan estado teniendo una muy buena semana, todos y cada uno de ustedes. Y bueno, que el Señor siempre es bueno. Hay veces que nosotros no lo vemos así, no lo reconocemos, pero incluso hasta en las dificultades el Señor sigue siendo bueno. Nos sigue enseñando cosas. Él quiere transformarnos siempre en cada situación de nuestra vida. Entonces, hermanos, en esta tarde, bueno, quisiera que recordáramos una vez más eso,
de que Dios siempre, siempre es bueno con nosotros. Incluso en los tiempos donde hay veces que uno espera una prédica de ánimo, una prédica que diga media semana que me levante el ánimo. Pero en sí es suficiente saber que la palabra de Dios es vida. Y el hecho de leer versículos, leer la palabra de Dios, es más que suficiente para darnos ánimo a continuar en nuestra semana. Y hermanos, sabiendo que vinieron a escuchar palabra de Dios, y en este caso también mi persona, que vinimos a escuchar a Dios y no a una persona, vamos a poner en manos de Dios este servicio. Así que vamos a orar una vez más, vamos a inclinar nuestro rostro. ¿Okay? Padre Santo, Señor, venimos a tu presencia, a darte gracias por permitirnos estar reunidos aquí en tu nombre, a pedirte, Señor, seas tú quien hable a través de nosotros, a través de mí, Señor, que me quites a mí de por medio. Padre mío, tú me conoces tal y como soy. Tú conoces mis debilidades, tú conoces mis fortalezas, tú conoces absolutamente todo. Te suplico, Señor, que no sea yo esta tarde, sino que seas tú. Y Padre mío, que nos des un corazón entendido para poder captar todo lo que tú tienes para con nosotros. Te suplico, nos ayudes a seguir sirviéndote y, Señor, seguir agradándote en todo lo que nosotros hagamos. Te ponemos este servicio en tus manos y así también te pedimos por nuestro pastor, por su salud, donde tú lo tienes, que lo tengas con bien, Señor, y que también lo traigas con bien a él y a su esposa, y que tú bendigas a su familia también, Padre mío. Bendice ese hogar, bendice sus corazones, sus vidas, y sígueles usando de gran manera. En cuanto al resto de la iglesia, te suplico, Señor, que seas tú con ellos, y todo esto para tu honra y gloria en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, antes de que se sienten, hermanos, vamos a aprovechar, estamos ahí en la lectura bíblica. Es primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Ahí lo tienen todos ustedes. Vamos a leerlo en voz alta todos. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, ya vamos. Y es importante reconocer lo que dice la última parte del versículo. Dice esta parte del versículo, glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya reconociendo esto esta tarde, hermanos, y sabiendo que tenemos que glorificar a Dios, no por responsabilidad, sino por gozo y por agradecimiento a aquel al que nos salvó, debemos nosotros tener bien fundamentado esto, que tenemos que glorificar a Dios. Pero hay algo que nos impide el glorificar a Dios. Hay algo que se interpone para que eso que se nos pide, que es glorificar a Dios, sea llevado a cabo. Es lo que hizo que Satanás que Lucifer fuese desechado, fuera sacado de la presencia de Dios. Ese algo es lo que hizo que Adán fuera desechado también del jardín del Edén. Ese algo es una palabra muy, muy pequeña, muy corta, y se ha convertido en algo muy cotidiano. Mucha gente lo dice en juego. Es pecado, todos lo hacen. Las iglesias modernas que se autodenominan cristianas, que son realmente pseudo cristianas, dicen, está bien, si pecas, si hay pecado, está bien, ya eres salvo, no hay problema, todo está bien. La gente que quiere tener una conciencia para poder llevar a cabo sus maldades y que no haya algo que le esté recriminando, dice, los que van a la iglesia también pecan, son hipócritas. Entonces, por tanto, yo también puedo pecar. Esa palabra de la que estamos hablando, ya por lo que dijimos, ya usted pudo deducir que se llama pecado. Esa palabra se llama pecado. Es lo que puede evitar
de que usted brinde gloria, tributo a Dios como Él lo merece. Es algo que está adentrándose en las vidas de cada individuo, y cabe decir que en la vida de los que asistimos a la iglesia, a la vida de los que somos cristianos. Todo esto que estamos hablando tiene base bíblica. Cada uno de nosotros, en nuestro deseo de querer hacer cosas para Dios, tenemos grandes sueños y queremos llevar a cabo muchas cosas. Y muchas de las veces nos preguntamos por qué no sucede. Pero es suficiente solamente con mirar al espejo, mirar a la palabra de Dios para ver y darnos respuesta a nosotros mismos que ese problema y ese algo se llama pecado, por lo cual no se pueden llevar a cabo las cosas muchas de las veces. Por el pecado, muchos buenos predicadores han caído, han sido avergonzados por el pecado. Muchos de los que somos cristianos no hacemos lo que debemos hacer correctamente. El pecado es algo que ya se toma a la ligera y dice, está bien. Quiero compartirles algo en esta tarde de hace un año. Aquí tengo algo que pregunté con los jóvenes hace un año. Yo luego me gusta guardar sus tareas, lo que tienen, y leerlo, me gusta. Quiero compartir con ustedes esto. Esta tarea es de una joven que lleva menos tiempo, podríamos decir, en la iglesia que usted y yo. Ha vivido menos de lo que usted y yo hemos vivido. Y en sus respuestas puede encontrar uno muchas cosas y puede uno analizar y preguntarse para sí mismo. ¿Hay algo que te impide servir y brindar gloria a Dios? El versículo dice glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Sí, y se escucha bien. Y ya dijimos que ese algo es el pecado. El pecado es lo que evita que la gente realmente conozca a Dios. Y en una de las ocasiones que estábamos compartiendo con los jóvenes, yo les pregunté, les dije anoten en sus libretitas. Y la primera pregunta fue esta: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? Sabemos que Dios es el Ser Supremo, el que creó todo, el que por Él subsistimos y que todas las cosas por Él han sido hechas. Dios Padre, el que está en los cielos, sentado en su trono. Pero yo le preguntaba a los jóvenes eso, y esa tarde también me gustaría preguntarle a usted también: ¿quién es Dios para usted? Es algo que tal vez se hace muy cotidiano escuchar, y uno dice, soy hijo de Dios. Pero hay algo que nos impide pensar en la magnificencia de Dios, y ese algo, volvemos a lo mismo, es pecado. Preguntábamos al joven quién es Dios, le preguntábamos también otra, ¿quién soy para Dios? Otra de las preguntas era, ¿qué quiero hacer para Dios? Y otra de las preguntas que teníamos allí también en nuestro estudio era, ¿por qué debo adorar a Dios? Y esa pregunta es la que me llamó la atención en esta tarde, por lo que estamos viendo en nuestra lectura bíblica, que dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. La pregunta decía, ¿por qué debo adorar a Dios? Adelante le preguntamos también, ¿por qué debo de tener deseo de glorificar y adorar a Dios? Son preguntas que usted y yo pudiéramos decir, está bien, para que los jóvenes despierten y los jóvenes empiecen a analizar su relación con Dios. Pero son preguntas que usted y yo tendríamos que hacernos también.
tendríamos nosotros que analizar y dejar a un lado nuestra vida cristiana cotidiana y que todo lo hacemos por costumbre, que llega a correr ese riesgo. Y debemos analizar estas preguntas que tal vez a usted se le hace muy sencilla que se le pregunte a un adulto. Pero si usted y yo entendemos la magnificencia de lo que está hablando este versículo, que dice, porque habéis sido comprados por precio, daría la suficiente respuesta a estas 5 preguntas. En especial a la número 4, que dice, ¿por qué debo adorar a Dios? Glorificar a Dios. Glorificar, adorar a Dios es darle honra. Y la respuesta es al principio del versículo cuando dice, síganme con su vista por favor, en el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Esto está diciendo claramente de que alguien tuvo que pagar por algo. Para poder adquirir, se tiene que pagar. Y le explicaba anteriormente que hay una palabra muy cotidiana que se pasa por alto y se dice pecado. Bueno, pues ese algo que se tuvo que pagar fue la consecuencia del pecado. Y en esta tarde, hermanos, como todos los que estamos aquí presentes somos de casa, debemos nosotros empezar a asegurarnos de poner especial atención del pequeño pecado con el que usted está batallando. Aunque ese hubiese sido el único pecado que había en su vida, era suficiente para que le arrastrara a usted al lugar de condenación. Recuerde que Adán, su pecado, no acatar lo que Dios le había dicho. Tal vez usted va a decir, oye, pero si nada más desobedeció una vez suficiente. La magnificencia de este versículo, lo que nos está diciendo, porque habéis sido comprados, está diciendo que ya no pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a alguien. La palabra de Dios nos explica claramente, gracias hermano, nos explica que nosotros ya somos esclavos de la justicia, ya no somos esclavos del pecado, ya no servimos al pecado, ahora servimos a Cristo, a la justicia. ¿Por qué? Porque Él nos compró y Él es el dueño. El versículo dice, comprados por precio. Y usted y yo no podemos sentarnos y decir, está bien, si yo de vez en cuando cometo algo, yo solamente me acerco y pido perdón y ya está todo bien para con Dios. Realmente, cuando está hablando el versículo de que fuimos comprados, usted y yo conocemos el precio que fue pagado, el cual fue pagado por Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando fue llevado, fue golpeado. Y eso es algo que como hijos de Dios no debemos jamás olvidar. Acompáñenme a segunda carta a los Corintios, capítulo 5. La palabra de Dios nos explica allí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Perdón, dice: porque si dice el versículo 13, vamos a ver desde el 13, dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
Entonces, ¿quién murió por todos? Cristo. ¿Por qué murió Cristo? ¿O qué es lo que pagó en cuanto a lo que estamos hablando en el versículo anterior? Que pagó un precio, fue su vida. Cuando dice aquí que el amor de Cristo nos constriñe, está hablando de algo que como que te aplasta, te presiona. Entonces está diciendo que jamás debes olvidar lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí, para no venir a ser como los pseudo cristianos diciendo, está bien, peco y no hay problema, pido perdón y ya sigo mi caminar como si nada. Ciertamente es bíblico el acercarse, pedir perdón, y Cristo perdona, y sí te dice que sigas adelante. Encontramos ejemplos bíblicos, no ejemplos, sino escrituras bíblicas, donde personas se acercaban a Cristo y eran perdonadas, pero algo se les encomendaba en especial a ellos por Cristo mismo, y ese algo era: vete y no peques más. A lo que vamos con todo esto, hermanos, es de que no podemos glorificar a Dios como Él se merece si continuamos en nuestro pecado. Cada uno de nosotros conocemos el más pequeño pecado que a usted le parece ser, pero ante Dios es lo suficiente como para que Él hubiese venido y pagar por eso, para que usted no tuviera que pasar por condenación. Un versículo que usamos mucho para salir y evangelizar, Juan 3:16, acompáñenme ahí por favor, Juan 3:16. Y es un versículo que lo hemos memorizado y lo decimos. Pero el versículo nos está explicando claramente de un amor que tuvo Dios para con nosotros, de lo que estaba diciendo anteriormente, que el amor de Cristo nos constriñe. Luego aquí está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estábamos diciendo que muchos pueden decir, sí, yo pido perdón y ya está. Cristo siempre les recomendaba y decía, vete y no peques más. Si yo caigo constantemente en el mismo pecado, me convierto en alguien que estoy practicando ese pecado. No puedo decir, me arrepiento y ya, y puedo continuar y hacerlo otra vez, y hacerlo una vez más, y hacerlo otra vez más. Al fin ya me arrepentí el día de hoy y vuelvo a caer, vuelvo a hacerlo otra vez. Eso se llama práctica. Se llama constante hábito de vida. Vamos a uno de los versículos que nos enseña en que nosotros tenemos que pelear en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso está en Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Siguiente versículo, adelante dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está preguntando. Te lo está exponiendo Dios en su misericordia de una forma para que lo entendamos. Y te dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo sería posible, hijo mío? Dice el Señor. En ninguna manera. No podemos excusarnos en lo que habla Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y continuar practicando. Por eso claramente la palabra de Dios nos enseña en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque si perseveras en el pecado, no puedes glorificar a Dios. No puedes llevar a cabo todos los planes que Dios ha puesto para que tú los lleves a cabo, no los puedes llevar. Por causa de algo que se llama pecado.
Y ese algo que nos advierte la palabra de Dios claramente, que tenemos que apartarnos de él. Jóvenes creyendo que es correcto porque ve que los adultos lo hacen. Niños que empezando a creer que también es correcto porque los jóvenes lo hacen. Adultos empezando a creer que la gracia es una ocasión de libertinaje para hacer lo malo. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto, hermanos? Porque es algo que no debemos olvidar como iglesia. Es algo que tenemos que estar bien fundamentados en todo tiempo. Y reconocer cuando estamos a punto de caer. No de en vano Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas. No de en vano. Y persiste en ello, decía. No de en vano la palabra de Dios nos dice que piense estar firme, mire que no caiga. Esto es algo que tenemos que estar recordando, no porque el predicador lo esté diciendo, sino porque somos hijos de Dios. Esa es la razón por la que tenemos que recordar y tener en mente todo tiempo que tenemos que glorificar a Dios. ¿Cómo? Empieza con nuestro cuerpo. El versículo está diciendo allí claramente: jóvenes solteros, adultos solteros, adultos casados, incluso pastores, tenemos que cuidar de nosotros mismos, cuidar de que no cometamos pecado. Eso es lo que destruye, eso es lo que separa una hermosa relación del hombre para con Dios y de Dios para con el hombre. Encontramos en Génesis capítulo 3 versículo 23 al 24. Génesis 3, 23 al 24. Encontramos cuando Adán fue desechado fue sacado del jardín del Edén por causa de su desobediencia. Dice el versículo 22, vamos a ver desde el versículo 22. Dice: y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Luego dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Encontramos sí que Adán fue expulsado, fue sacado, y podemos nosotros imaginarnos, y sabemos que es un lugar del que fue sacado, pero no solamente del lugar, hermano. Dese cuenta que la desobediencia, el pecado, lo llevó a que fuese sacado de poder interactuar personalmente con Dios. Se da cuenta, el hombre fue creado para gloria y honra de Dios, y Dios venía y tenía una interacción con él en todo tiempo, platicaba con él. Pero por causa de algo que usted y yo podemos leer y decimos: desobedeció, por ese algo fue privado de ese privilegio que tenía. Dice aquí el versículo 23: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra. Y date cuenta, hermano, que fue sacado para un arduo trabajo, una consecuencia grave por causa del pecado. Hermano, hermana, realmente el pecado que estés cometiendo, que tú creas que es pequeño, o con el pecado que estás batallando, que tú crees que a nadie daña, trae su mala consecuencia. Y eso es una quebrantadura entre tu relación con Dios y con Dios.
Tu entendimiento ya es cegado por causa de ese pecado. Ya no puedes entender lo que Dios quiere hablarte a través de su palabra cuando estás practicando o viviendo en un pecado. Te alejas de lo que es lo bueno. Y no solamente lo haces voluntariamente, sino que también el pecado, en su consecuencia, te aparta de Dios. Dice más adelante, echó pues fuera al hombre. Date cuenta, hermano, que el pecado siempre trae una separación. Y a todo esto que estamos hablando ahorita, y podemos irnos al Nuevo Testamento y decir, glorificar a Dios, y gloria a Dios, y adelante. Pero siempre y cuando haya pecado escondido, no lo podrás hacer. Como iglesia tenemos que reconocer este fundamento. Tenemos que reconocer que lo que nos separa de Dios es nuestra propia rebelión y pecado. Sin importar quién sea, sin importar que seas el mayor, el mejor maestro de escuela dominical, que seas el mejor líder de jóvenes, que seas el mejor en llevar rutas, el que seas el que sale a ganar o evangelizar, el que seas el que más trae gente, no importa quién sea, mientras haya pecado, es difícil glorificar a Dios. No importa qué labor estés desempeñando dentro de la iglesia. El pecado separa al hombre de para con Dios y lo trae a una consecuencia. Aquí encontramos que fue sacado y fue para labrar, arduo trabajo. Después de haber estado hablando con Dios y ser echado, y después con el sudor de su frente tener que conseguir lo que Dios le había ofrecido sin trabajo, sin arduo trabajo. ¿Te das cuenta, hermano, hermana, que el pecado, que si tú permites que en tu casa esté todo tiempo, va a traer un dolor, un arduo trabajo? Porque arduo trabajo va a ser después querer enderezar lo que el pecado dañó. Si no cree usted, recuerde de dónde Dios nos sacó. ¿Qué es lo que la marca del pecado hizo? Encontramos nosotros que el pecado no podemos olvidar lo que nos dejó. Vamos a verlo más adelante. También encontramos y podemos ver y decir, el primer pecado fue Adán, el que fue la primera vez que sucedió esto. Fue cuando Lucifer fue desechado. Y vamos a ver unas características por las cuales. Vamos a Ezequiel 28, versículo 11 al 19. Ezequiel 28, del 11 al 19. ¿Ya lo tenemos? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta, 28 del 11 al 19, sí, estoy con lo correcto. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y más adelante dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Date cuenta, hermano, que tanto Dios en cuanto al hombre, cuando creó al hombre y cuando creó a toda hueste celestial, Él quería tener y tenía una relación con Él, pero por causa del pecado fue desechado. A todo esto que hemos hablado ahorita, hermanos y hermanas, ya no podemos tomar Juan 3:16 y hacerlo como una servilleta para limpiarnos. No, hermanos. El pecado siempre va a separar a Dios al hombre de su Dios, de nuestro Dios. Vamos a ver más adelante también en Juan 3:20, vamos a ver qué es lo que pasa cuando cometemos esto. Dice el versículo 20 de Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras, ¿qué dice? No sean reprendidas. Entonces, ¿puede hacer alguien lo malo y estar participando de la luz? No. El que es verdadero hijo de Dios, Dios lo trae a convicción de su pecado para que se arrepienta, pida perdón, sea limpiado y siga adelante. Hermano, hermana, si tú estás batallando con algo en esta tarde, que lo reconozcas, pidas perdón, arrepiéntase, pidas perdón para que seas limpiado y sigas adelante. No importa que tal vez sea el pecado tal vez más pequeño que pienses, pero tal vez ese pecadito, el más pequeño, es lo que esté quebrantando el plan que tiene Dios para contigo. Cada uno de nosotros conocemos exactamente en dónde estamos parados y qué Dios nos está hablando. Aquí también la palabra de Dios, quiero que se den cuenta en segundo libro de Samuel capítulo 11 versículo 1. Segundo libro de Samuel capítulo 11 versículo 1. Empieza hablando de un hombre que tenía una buena relación para con Dios. Podemos ver allí, hermano, que ahí podemos estar tú y yo. Cristo nos compró con su sangre, Él pagó el precio para que tuviésemos una relación para con Dios. Y venimos a la iglesia y asistimos, participamos, ya somos parte de un ministerio, llevamos a cabo tareas que a alguien más no se le piden, se nos piden a nosotros. Pero eso no quiere decir que ya por eso estamos exentos de esto. En el capítulo 11 de segundo de Samuel, versículo 1, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo.
Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y más adelante encontramos que David termina tomando a la mujer que no le correspondía, después de haber mandado a la muerte al marido de esta mujer. Pero quiero que te des cuenta claramente aquí que David era el rey. David era el que llevaba el liderazgo, el que tenía una buena relación con Dios. Pero ¿qué empezó a suceder, hermano? Como lo que te estaba diciendo hace un rato, ya estaba participando en ministerios, ya hacía lo correcto, ya se le pedía lo que de alguien más no se le pedía. Él era el que dirigía. Se sintió cómodo. Y es de algo que tú y yo, hermanos, no debemos de caer en sentirnos cómodos en nuestro pequeño pecado o con lo que batalles. Se sintió cómodo y quiero que te des cuenta, hay algo que después hizo. Él envió, él ya no iba a la guerra. Ya participaba, ya decía: yo ya la libré, vayan ustedes. ¿Y qué es lo que vino a su vida? Vino el ocio, esa comodidad de decir: ya estoy bien. Y dice ahí que se paseaba. Mientras sus hombres estaban en guerra, padres de familia, mientras tus hijos están en guerra, mientras tus niños están en guerra, mientras tus jóvenes están en guerra, maestros de escuela dominical, mientras nuestros hermanos están en guerra, y nosotros paseándonos en nuestra terraza. Estaba ocioso, sin nada que hacer por el momento. Y miró algo que le llamó la atención. Hermano, hermana, tú y yo paseándonos, diciendo: ya voy a la iglesia, ya estoy bien. Pero ves algo que te llama la atención. Ten cuidado. No sea que se convierta eso en un pecado que traiga destrucción. Primero que nada, tu relación para con Dios y después a los que te rodean. Ahí en el versículo 2 nos narra diciendo: y aconteció un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él y durmió con ella. El pecado te va a llevar siempre a hacer cosas de las cuales tú no quieres hacer. Más adelante, en esta misma porción bíblica, en este mismo capítulo, narra de todas las atrocidades que hizo David por causa de empezar primero paseándose en su terrado, como si nada pasara. Hermano, hermana, que tú y yo no estemos paseándonos en nuestro terrado, sabiendo con qué estamos batallando y sabiendo que eso, si lo miramos, nos va a traer algo mayor. O si estamos cerca de, nos va a traer algo mayor. Si no somos cuidadosos de erradicar, de sacar, no podremos brindar gloria a Dios. Aquí David, no bastó con eso, llegó y cometió más y más y más. La consecuencia después vino a su casa. Y son cosas que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no debemos olvidar. Que si alguien pagó es porque hay una consecuencia. Pero nosotros no podemos abrazar una vez más lo que ya alguien pagó el precio máximo por deshacerse de ello. Tú y yo sabemos lo más pequeño con lo que batallamos
Aquí David, lo más pequeño era que no había ido a la guerra y estaba paseando. ¿Qué hay de malo en pasearse? Nada, dirá usted. Pero recuerde que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No importa quién seas, hermano. No importa que ya sirvas, que eres el mejor en lo que haces, por la gracia de Dios. Pero si estás ocioso o si te estás paseando, corres un gran riesgo. Es por eso que como hijos de Dios tenemos que recordar todo esto. Y remarcamos una y otra vez que no importa qué tan pequeño tú pienses que es, o que no dañas a alguien más con lo que tú haces. Porque si hay daños a secundarios, y eso lo encontramos más adelante. El hijo de David muere, y no solamente eso, ya después viene la persecución por parte de su propio hijo, y así. No esperes a la consecuencia del pecado por un placer momentáneo. Debemos reconocer, apartarnos de ello para poder glorificar a Dios. Porque para poder glorificar a Dios, primero es necesario que nos separemos del pecado. Y el que está predicando no te está diciendo, yo ya estoy totalmente, véanme, traigo mi aerón arriba. La luz está apuntando contra mí porque yo soy el mejor. No puedo decir eso, hermano. Pero sí, la palabra de Dios me dice a mí que recuerde con lo que tengo que tener cuidado, que es lo que quebranta mi relación para con Dios. ¿Por qué no habemos muchos con el ímpetu, con el deseo de servir a Dios? ¿O por qué tenemos el deseo pero no se lleva a cabo? Por causa del pecado. ¿Por qué encontramos muchos que yo quiero servir pero no me dejan? Dios se encarga de muchas cosas. ¿Por qué encontramos a muchos con todo el deseo y viniendo y dándole con todo y nada más de repente? Porque se andaban paseando en su terraza. Hermano, hermana, que tú y yo reconozcamos esto que quebrantó la relación de Adán con Dios, para que no caigamos en esto de estarnos paseando en nuestro terrado, diciendo que glorificamos a Dios, pero haciendo lo malo. ¿Cuál es la solución a todo esto, hermano? Sí, ya vimos anteriormente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén, gloria a Dios. Y damos gracias a Dios que por ese amor tú y yo somos salvos. Y por eso que Él ya pagó en la cruz, tú y yo ya somos limpios. Pero como vimos anteriormente, no podemos ir y abrazarnos de la suciedad una vez más. Porque vemos que si lo hacemos, el pecado lleva a que hagas cosas que no convienen. Encontramos en la Biblia a alguien que no conocía realmente lo que era estar cerca del Padre, y eso era el hijo pródigo. Está en Lucas 14:11, eso no tienen que ir allí, está del 14 al 11 al 16. Ahí en esa parte encontramos que él deseaba alimentarse con las algarrobas que se daba de comer a los cerdos. Y eso era lo más sucio para el pueblo de Dios. Pero aquel que no reconoce el sacrificio que Cristo hizo en la cruz es exactamente lo mismo, queriendo alimentarse con comida para puercos. Así de grave tenemos que ver lo que es el pecado y no reírnos cuando dice, es un pecado pequeño. Dijo una grosería, está chistoso porque está pequeño. Está joven, todavía no sabe, déjalo, hay que después tome su decisión. No. El pecado trae su factura al tiempo. ¿Te das cuenta? Cuando Adán desobedeció, no le cayó un rayo inmediatamente. La factura le vino cuando Dios le buscó. ¿Dónde estás tú? Y cuando Dios venga y te esté hablando a través de la predicación y te diga, ¿dónde estás tú? Hey, ¿dónde estás tú? Y tú escondiéndote
por causa del pecado? ¿Te das cuenta que el pecado te lleva a separarte de aquel al que se nos dice en la Escritura, glorificar a Dios? Tenemos que comprender y hacer caso pronto a este asunto. ¿Por qué? Porque el no hacer caso, para empezar, no solamente es a Dios, no solamente a los que te rodean, pero si al menos te amas a ti mismo, hazlo, para que no tengas la consecuencia sobre ti. Vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 36. Dice la palabra de Dios aquí: mas el que peca contra mí, ¿qué dice? Defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, hermano, el pecado es estarte defraudando a ti mismo, porque a nadie puedes engañar. La palabra de Dios nos dice que Dios conoce nuestros corazones y nuestras mentes. Jeremías 17:9. Versículo 10 dice: y Él nos da de acuerdo a nuestras obras. Y aquí nos está diciendo, en pocas palabras, no puedes engañar a nadie, te estás defraudando a ti mismo también. Que lo más pequeño que con lo que tú estás batallando, que sepas, hermano, que es un fraude a ti mismo. Que cuando abres el internet y ves, no hay nadie, vámonos. Cuando hablas algo que no debes hablar, con quien no tienes que hablar, también es pecado. Nadie te está viendo, pero te estás defraudando. Estás defraudando tu alma, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí el versículo dice: todos los que me aborrecen aman la muerte. Está hablando que si decimos decir hijos de Dios, ser hijos de Dios, tenemos que aborrecer el pecado. Porque si te pregunto, ¿aborreces a Dios? Tú me dices, no, yo no lo aborrezco. Bueno, aquí la palabra de Dios dice que los que aborrecen a Dios hacen lo malo. Entonces, no hagamos lo malo. ¿Batallamos? ¿Vamos a batallar? Sí. Y eso la palabra de Dios no lo dice. Nos explica claramente que sí, batallamos con ello. Pero Dios no nos deja allí. Es por eso que nos dio una vida nueva en Cristo Jesús. Es por eso que la palabra de Dios nos dice claramente que Él fue el que compró, que Él fue el que pagó. La palabra de Dios nos está diciendo también claramente en Juan 8:11, vamos allí, Juan 8:11, en que si sabemos ya que hemos cometido lo malo, si ya hasta este punto de la prédica tú reconoces con qué estás batallando, es suficiente saber que Cristo está dispuesto a perdonarte y limpiarte. No importa qué tan sucio pueda ser tu pecado. En Juan 8:11 encontramos allí algo en cuanto a una mujer que fue hallada en un acto de adulterio. Ante la sociedad antigua y ante esta sociedad sigue siendo algo vergonzoso. Entonces, no importa qué tan vergonzoso parezca ser tu pecado, Cristo lo conoce, Él está dispuesto a perdonarte, limpiarte de ello. Pero quiero que te des cuenta en el versículo 11 que dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Gloria a Dios por la salvación, gloria a Dios por su misericordia, gloria a Dios por la gracia. Pero da una responsabilidad adelante. Dice, vete. Sí, Dios, Cristo te levanta. Sí, te levanta. Ella estaba tirada por causa de su pecado. Estaba a punto de ser apedreada por causa de ese pecado que había cometido.
La es llevada a Cristo por estos hombres que la acusaban, pero ellos sin saber, sin conocer la misericordia de Cristo Jesús y sin saber lo que Cristo tenía preparado para ella. Pensando que Cristo iba a decir, para probar a Cristo, ciertamente, pero pensando que iban a decir, bueno, por salvarse él va a decir, pues apedréenla, porque así dice la ley, pero sin conocer la misericordia de Dios, la llevaron a que fuese salva. Pero le dio una responsabilidad a ella. Dice, vete, sí, sigue, camina. Pero no le dice que siga haciendo lo mismo. Le dice, y no peques más. Entonces, hermano y hermana, si tú y yo entendemos el pecado más pequeño que parece ser para nosotros, y si venimos en oración a Cristo a decir que nos perdone, Cristo dice lo mismo. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no podemos quedarnos así. Adelante dice, aquí podemos encontrar en este versículo, y la Biblia no se contradice. Cristo no se contradice. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se contradice. Dice, vete y no peques más. Entonces, hermanos, si tú y yo reconocemos nuestro pecado, tenemos que realmente venir, pedir perdón y poner pronta resolución a este asunto con el que estamos batallando. Tú y yo sabemos con cuál es este: inmoralidad, mentira, lascivia. ¿Aborreces a alguien? Tú nombra lo más pequeño. Envidia, si tú dices, pero la envidia no es mala, de vez en cuando, es envidia de la buena. Es pecado. Tú conoces el pecado y a Cristo no le agrada el pecado. Por eso dice el versículo, glorificar, que fuéramos comprados por precio. Él no le agrada. Él incluso dio su vida para quitar eso de por medio, porque eso, algo que se llama pecado, te estaba separando de para con Cristo. Y me temo decir que en esta tarde habemos muchos caminando en nuestra terraza como David y diciendo, Cristo ya me perdonó, y olvidamos esta parte que dice, vete y no peques más. No estamos hablando de ser unos puritanos o querer seguir todo pero esforzarnos a hacer lo correcto, porque Cristo así lo pide. Otro versículo podemos encontrar ahí mismo en Juan capítulo 5, versículo 14. 5:14. Dice, después la halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Mira, estás en la iglesia, ya tu pecado ha sido perdonado. Mira, ya no vas a los bailes, ya no fumas, ya no tomas, ya no robas, ya fuiste limpiado de la fornicación, de la inmundicia. Mira, ya fuiste sanado, dice. Luego dice más adelante, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermano, hermana, el pecado, así como estábamos diciendo hace un rato, trae sus malas consecuencias. No podemos vivir excusándonos en la gracia solamente como ocasión de libertinaje. Siempre Cristo recomendando, no peques más. Entonces, usted me puede preguntar a mí, ¿sigue pecando? Ya no. La palabra de Dios es como espada de dos filos. Y así como habla uno, habla el otro cuando es hijo de Dios. Y la razón por la que se habla es porque todos lo necesitamos. No porque el que está hablando sea el mejor entre todos. No. Es porque todos lo necesitamos, desde el más pequeño hasta el más grande. David, conforme al corazón de Dios, cayó en un error en el cual Dios nos lo deja como ejemplo para que tú y yo no caigamos. Si se da cuenta, Cristo siempre recomienda
nos limpia, nos perdona, pero siempre recomienda el no seguir pecando. Ya teniendo esto como fundamento a todo lo que hemos hablado, ¿qué podemos hacer para no estar cayendo en este pecado? Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Vamos allí. Dios no es un Dios que solamente nos deje cosas que parezcan imposibles cumplir, no, porque nos ha dado su Santo Espíritu para llevarlo a cabo. Nos ha dado su palabra para que recordemos. Nos ha dado una iglesia para que nos refugiemos. Nos ha dado unos hermanos para que nos edifiquemos unos a otros. Nos ha dado unos hermanos para que nos apoyemos unos a otros. Nos ha dado una familia en Cristo para que oremos los unos por los otros. Nos ha dado una responsabilidad dentro del ministerio para que no estemos ociosos. Y tu responsabilidad no es venir y sentarte solamente, es también estar escuchando y ser hacedor de la palabra. Al que le ha dado responsabilidad en un ministerio es para que se mantenga ocupado en algo. Y usted va a decir, yo no sirvo en ningún ministerio, pero te ha dado el ministerio de la reconciliación, el cual es que si tú ya crees en Cristo Jesús, vayas y hablas a los que no creen en Cristo Jesús todavía, para que ellos vengan a ser reconciliados también. Vamos también a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo tenemos ahí? Dice, vamos a ver desde el versículo 3, dice el encabezado de la Biblia en ese rato, dice, partícipes de la naturaleza divina. Date cuenta que Dios no nos deja así solamente para que no, te deja forma de cómo lleves a cabo lo que Él te pide. Dice, como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Traducido puede ser pecado, a causa de la concupiscencia, dice aquí. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos, ni sin ningún fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, ¿qué dice más adelante? ¿La purificación de qué? Vete y no peques más. Dice más adelante, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caéis jamás. Mira, Dios nos da la salida. ¿Por qué caemos? Porque olvidamos estas cosas, estas instrucciones de las que están aquí presentadas ante ti y ante mí, para no estar ociosos. David se andaba paseando porque andaba ocioso. Tú y yo podemos caer en ese error pensando que estamos dentro de la iglesia y que estamos bien. Pero si nos olvidamos de estas instrucciones, olvidando nuestros pecados pasados, como diciendo, ya Cristo me perdonó, no hay problema si peco otra vez. No, aquí dice, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Está hablando, vete y no peques más. Hermano, nos está diciendo que nosotros nos esforcemos a no cometer esto que se llama pecado, lo que nos evita de dar gloria a Dios. Porque ante el hombre podemos glorificar a Dios. Pero si estamos en pecado, defraudamos nuestra alma, decía anteriormente el versículo. Y esto no se trata de engañar a los hombres, sino que se trata de que nosotros nos reconozcamos como tales y como somos para venir a la presencia de Dios
y realmente brindar gloria y honra a Él, porque Él lo merece y porque Él nos compró. Entonces, si usted dice, yo estoy batallando con un pecado muy fuerte, hermano, que yo solamente ya hasta me acostumbré a él porque siento que ya no. Yo siento que ya no puedo con el chisme, siento que ya no puedo con estar peleando con todos, siento que ya no puedo con tu nombre el pecado. Cristo es poderoso para limpiar todo esto. Él está dispuesto a perdonarte y no solo eso, sino a limpiarte para que esos queden como pecados antiguos. Hermano, hermana, basta tan solo con venir y acercarnos a aquel, el que pagó el precio, el que nos compró por precio. Este es Cristo Jesús nuestro Señor. Y Él es la razón por la que estamos reunidos aquí. Entonces, si Él es la razón por la que estamos reunidos aquí, y si Él es el que pide gloria de nosotros para con Él, ¿y por qué negársela si tan solo está el acercarnos y pedir perdón para que seamos limpios y podamos brindar esa gloria? ¿Ya se acabó el tiempo? Disculpe. Bueno, ya vamos a acabar pues. Entonces, vamos a Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 9. Es temprano, hermanos. Del 5 al 9. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 1, versículos del 5 al 9. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No podemos decir que estamos en Él y estar en tinieblas. Luego dice más adelante, si decimos que tenemos comunión con Él, andamos, ¿qué dice? Con Él, andamos, ¿qué dice? Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos ¿en qué? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, ¿qué dice? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No pierdan ahí, por favor, no pierdan ahí y vayan a Salmos 51:3. Tenemos que reconocer que sí, cada uno de nosotros tenemos algo con lo que batallamos. Capítulo 51, versículo 3 dice, porque yo reconozco, ¿qué dice? Mis rebeliones y mi pecado, ¿qué dice? Está siempre delante de mí. Ok, ya reconociendo esto, sabiendo esto de ustedes, eso está bien. Yo no, yo ya tengo mi indulgencia, que eso no es así. No, jamás. Todos, cada uno de nosotros batallamos con algo. Ahora, dice más adelante, volviendo a Juan capítulo 1, dice el versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad dice no está en nosotros, si es que decimos que no tenemos pecado. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y usted puede decir, yo ya le pedí perdón una y otra vez. Pero entonces, ¿por qué vuelvo a caer? Bueno, anteriormente vimos en Pedro que te dio algo para que los que estés meditando, para que no estés ocioso y para que estés libre de ese pecado. Aquí está diciendo que te libra, dice, te limpia de los pecados. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él cuando limpia a alguien, vimos anteriormente que decía, vete y no peques más. Y usted dice, no, pero la carne es débil. No, pues Dios lo sabe, por eso te dejó instrucción de qué hacer. Eso lo vimos en 1 de Pedro.
Capítulo 1, versículo 8, desde el versículo 5 hasta el 9, lo vimos. ¿Se da cuenta, hermano? Dios no es alguien que solamente te pida cosas que se te hagan imposibles hacer para que le brindes honra y gloria a Él. No, Él te da la herramienta necesaria para llevar a cabo lo que Él te pide. Iglesia, debemos reconocer nosotros que tenemos que brindar honra y gloria a Dios. Pero hay algo que nos impide. Y ese algo es lo más pequeño que tal vez está en tu vida y que tú dices, lo más pequeñito, que lo demás, yo hago menos pecado que los demás. Mi pecado no es tan grande como los demás. Yo sí voy todos los domingos a la iglesia. Yo sí voy a todas las reuniones de las damas. Yo sí voy a todas las reuniones de los varones los viernes. Yo sí. No, hermano. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y eso es lo que nos impide, si no nos acercamos y pedimos perdón, es lo que nos impide de brindar honra y gloria a Dios. Y como iglesia tenemos que reconocer esto y recordarlo. Yo no estoy diciendo que usted no lo sepa, pero esto es algo que jamás se nos debe olvidar. Porque fuimos comprados por precio y ese precio Cristo Jesús lo pagó. Dice glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Y hermano, hermana, a todo esto que hablamos, que sea para reconocer realmente con lo que estamos batallando. Que aunque tú creas que no es tan grave, tarde que temprano te va a traer su factura. Tarde que temprano. Entonces, acerquémonos a Dios, pidamos perdón para que seamos limpios y podamos brindar honra y gloria a Dios como Él lo merece. Y esa es la razón por lo que estamos hablando de esto en esta tarde, para recordar lo que ya se nos ha sido hablado antes. Yo sé que no es un mensaje nuevo el que se le está dando, que es algo que ustedes y yo ya lo hemos escuchado muchas veces, pero tenemos que recordarlo para llevarlo a cabo. Y en cuanto a las preguntas que tenía para los jóvenes, me llamó mucho la atención esta pregunta de un joven pequeñito, un jovencito, chiquito de edad, y bueno, pero me dio gusto leer esto. En cuanto dice, ¿por qué debo de tener el deseo de esforzarme para Dios? Dice, porque Dios estará con nosotros cada día por la eternidad. Tenemos que ser valientes porque Él nos va a ayudar en nuestros problemas y dificultades que nosotros podemos pasar. No debemos caer en pecado, porque Dios nos quiere ayudar en todo. Dice, Él estará con nosotros donde quiera que vamos si nos esforzamos y obedecemos sus palabras. Y mira, hermano, no es un estudio bíblico lo que está dando aquí, pero son verdades bíblicas que una pequeña joven estaba hablando. Dios está dispuesto a ayudarte en tu dificultad, en tu pecado, siempre y cuando tú te esfuerces, te acerques a Él, porque sepas que Él está contigo todo el tiempo, ahorita y por la eternidad. Entonces, tomando en cuenta esto, hermanos, reconozcamos esto para con nosotros, los adultos. Y esto es de alguien que estaba pensando en quién era Dios para él. Ahora pregunto, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Y por qué debemos de brindarle honra y gloria a Él? Ya lo sabemos, porque Él nos compró. Entonces, ya sabiendo esto, hagamos resolución a que batallemos siempre, presentemos siempre guerra en contra de nuestro propio pecado y nuestros propios deseos. ¿Todo el tiempo vamos a estar en guerra tal vez? Sí, pero no cedas, no vayas atrás. Sigue como buen soldado de Jesucristo, adelante y presentando la buena pelea, así como Pablo lo hizo. Vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Y quien quiera hacer uso del altar, puede hacer uso del altar también. Padre Santo, Señor, venimos en tu presencia a darte gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de saber qué es lo que nos separa de ti, Señor. Y cada uno de nosotros sabemos qué nos está separando en esta noche de ti, Señor. Cada uno de nosotros conocemos nuestras debilidades, conocemos nuestras dificultades también, pero también conocemos, Señor, que tú nos has dado la salida para seguir adelante, Señor. Te pedimos fortaleza, Señor, y en esta tarde te pedimos tú perdones
cualquier pecado con el que estemos batallando, Señor. Tú nos conoces por nombre, nos conoces incluso lo que llevamos a cabo, lo que estamos pensando. Te pedimos, Señor, nos ayudes. Somos tus hijos y pedimos ayuda a ti, porque ¿a quién más pediremos ayuda, Señor? Como iglesia venimos en esta tarde a pedirte perdón, y cualquiera de los hermanos que quiera venir al altar y hacer uso del altar, entregar sus pecados a Cristo, sabiendo que Él puede perdonar y que Él puede llevarle siempre a limpiarle y a darle la salida para cualquier dificultad, puede venir al altar y hacer uso del altar para que pida perdón, se arrepienta de ello y sepa que Cristo le ayuda. Y si hay alguien así en esta tarde que no sepa, o que no, si sabe que no ha sido perdonado por Cristo, que no tiene la vida eterna si muriera, si hay alguien así que no ha tenido un encuentro personal con Cristo para perdón de sus pecados y para reconocerle como Señor y Salvador, que pueda levantar su mano y alguien le puede guiar con la palabra de Dios. Y bueno, entonces todos y cada uno somos hijos de Dios, sabemos que Él nos perdona, y en esta tarde, Padre, venimos ante ti a darte gracias por este privilegio de permitirnos escucharte, Señor. Danos fortaleza a seguir siempre victoriosos contra cualquier cosa que nos agobie, Señor, y te pedimos siempre seas tú el que sea exaltado, para que nosotros podamos brindarte honra y gloria a través de nuestra vida, Señor. Te pedimos esto para tu honra y gloria en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno,